Saludos, saludos desde acá, desde la ciudad de Somerville, en el estado de Massachusetts. Nuevamente aquí con un video saludándoles muy cordialmente y felicitarles y agradecerles por ese cariño que me tienen, que me siguen en las redes sociales y gente que se ha inscrito a este canal de YouTube de la universidad. No creo que no es redundancia decir de la universidad del universo. YouTube, una gran plataforma que nos enseña muchas cosas y, como les decía en otros videos, nos gusta aportar lo poco que sabemos, y vamos a hacer este video muy pequeñito, solo con un poco de información, que nuestro objetivo es motivar a la gente y mostrarle las dos caras de la moneda. Cómo llegar al éxito. Es fácil, es difícil, es complicado. Estamos dando tips de algunas cosas, pero también le damos el lado opuesto y el lado negativo y el lado positivo. Así que no somos un gran comunicador, pero lo importante que nosotros nos comunicamos a diario, desde que nos levantamos, empezamos a comunicarnos, ya sea con nuestros seres queridos, por teléfono, siempre hay una comunicación. La comunicación por las cámaras, por las redes sociales, eso ya es otro rollo, como dicen. Se necesita un poco más de preparación, de estudio, de información. Algunas personas que me ven y me siguen me han dado algunas críticas positivas y se los agradezco, y eso me ha ayudado a hacer algunos videos y me ha costado traducir lo que hablo en español, pero ahí vamos, ahí estamos. Nadie llega al mundo sabido, todos aprendemos un poquito de los profesionales, y aún no de los profesionales uno siempre aprende. Mi papá decía una frase que para uno vivir tenía que saber poco, y eso se me quedó en la mente y siempre me pregunté por qué. Para vivir hay que saber poco, porque él se había dado cuenta, él era muy observador, a él le gustaba leer el periódico. En los tiempos de mi papá, las noticias principales llegaban por periódico o también se escuchaba en las radios, pero él era muy lector del periódico y se informaba de algunas cosas. Y al pasar el tiempo yo siempre me quedé con esa, no le pregunté a él, pero se me quedó en la mente por qué el saber poco uno vive y el saber mucho algunas veces uno no vive. Y decía yo, ¿por qué? Y realmente, estudiando y investigando, encontré la respuesta yo solo. ¿Por qué la persona que sabe mucho algunas veces no vive mucho? No vive para disfrutar lo que ha aprendido, lo que sabe. Y si está viviendo, algunas veces está viviendo en la cárcel, y muchos han muerto. Y les voy a explicar por qué él decía esas cosas. Porque una de las cosas, cuando uno ya sabe algo, es un poco difícil quedarse callado, y uno pues viene a querer ser defensor, querer ayudar, y hay veces que al que está al lado, al que está por allá, no le gusta porque le toca sus intereses, y ahí es donde viene el conflicto, y muchas veces no solo de enemistarse, sino de quitarle la vida a otro.
y les voy a explicar este poco que yo he tratado de hacer estas pequeñas pesquisas, y se los voy a decir por qué los académicos, por qué la gente que ha estado en la universidad, en la academia, en los cuarteles militares. Mucho antes los militares eran los que en algunos países todavía gobiernan los militares, pero en Guatemala, yo que soy originario de Guatemala, ya me cortaron el ombligo. Conozco parte de la historia, conozco parte de la noticia, conozco los procesos que se han venido dando en este país, y les voy a decir que el saber mucho algunas veces también nos priva de la libertad o nos priva de la vida. Unos ejemplos de algunos personajes académicos que llegaron a la cúspide. El ser presidente y el ser vicepresidente de un país es estar hasta arriba, en la cúspide. Y muchas personas han llegado, pero también han tenido estos problemas, que arriba de ellos hay gente más poderosa. Y les voy a dar estos nombres de estas personas académicas que en un momento perdieron la libertad, perdieron lo que tenían y llegaron detrás de las cárceles, detrás de las rejas en la cárcel. Como les digo, sé parte de la noticia de Guatemala y les voy a ir mencionando algunos nombres, no solo de estos personajes de Guatemala, sino de otros países. Otto Pérez Molina, un general, jefe de Estado Mayor y presidente de Guatemala. Y ustedes también lo pueden googlear. Mucha de esta información aparece en Google. Este señor, a ser académico y llegar a ser presidente, y hasta la fecha todavía está detrás de las rejas, está preso. Y la persona que le acompañaba en su partido, en su presidencia, era la vicepresidenta Rosana Valdetti, abogada, y también está presa. Otro famoso presidente académico, salió de la universidad, era ingeniero agrónomo y matemático. Este señor fue electo presidente. Estoy hablando de Alberto Fujimori, del país Perú. Ese señor también está preso, está detrás de las rejas. Ollanta Humala, también del Perú. Alan García, también del Perú. Carlos Menem, este señor es argentino, fue presidente y también tuvo problemas y estuvo en la cárcel. Creo que todavía está en la cárcel. Y el más reciente del Perú es el señor Pedro Castillo. Este señor era maestro y también se metió a la política, logró ganar las elecciones y también lo metieron preso. Él actualmente está preso. Esos son algunas personas, y hay más personas, pero como les digo, no quiero alargar este video. Le estoy dando pequeños ejemplos porque la persona que llega a un grado tan alto, el ser presidente, va a la cárcel. Unos dirán por corruptos, por esto, por lo otro, pero hay instituciones o hay gente más arriba que tienen los controles, y por eso es que el ser académico, el ser comunicador, el saber mucho, hay veces que trae esas consecuencias. Además de estas personas que les he dado como ejemplo, están restringidos de la libertad. Han habido
otros casos peores que ya no pudieron disfrutar ni de lo que tenían, ni de su familia, sino fueron muertos. Y no fueron muertos por una enfermedad, sino fueron asesinados, los mandaron a matar. Como les estoy hablando de la gente académica, algunos han de recordar al general de Irán, Soleimani. Ese señor hace poco lo mandaron a matar y dejó de existir. También el famoso Saddam Hussein, presidente militar en la cúpula, y lo mataron. Imagínense ustedes esta gente que tiene poder, tiene control, tiene guardaespaldos y también les llega la mano dura. Y estos presidentes fueron asesinados, al igual que Muammar Gaddafi de Libia. Es un personaje que tardó también muchos años en la presidencia con todos los controles y fue asesinado. El más reciente presidente que fue asesinado también es el de Haití, Moisés Jovenel. Si no pronuncio bien los nombres, pero usted puede, como les digo, tener más información en Google, porque lo saqué de Google todas estas informaciones, aunque las noticias ya fueron dadas. No es algo nuevo que yo les esté dando o algo extraordinario, sino son ejemplos de los académicos que han perdido la vida. Y este señor también de Haití, muy reciente, perdió la vida. Esos son en esos países. Les estoy hablando de países de Caribe, del países de Medio Oriente, de países de Centroamérica, de Suramérica, y ahora les hablé de los países árabes. Sucede este problema en todos lados. Les hablé de los países árabes y ahora vamos a decirles lo que pasó, lo que aconteció también acá en los Estados Unidos, acá en la USA. También han matado a 4 presidentes. Imagínense, el presidente de Estados Unidos, que está protegido, pero ha sucedido. Les voy a dar los nombres. Mucha gente lo sabe y como les cuento, es información que está en Google. Ahí pues lo han puesto como información verídica y para el público. Entonces, el presidente 35, John Kennedy, él también fue asesinado. Hay otro presidente que no se habla mucho de ellos, no se habla mucho, no se sabe mucho de los nombres, pero él se llama William M.C. Kingley. Fue el presidente número 25, que también fue asesinado. Y tenemos a John A. Garfield, de acá de Estados Unidos, el presidente número 20. Y también tenemos estos dos nombres, que es John Kennedy y Abraham Lincoln. Son los dos nombres que se escuchan mucho más de los asesinatos que sucedieron aquí en Estados Unidos. Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de acá en los Estados Unidos y también lo mataron. Les dije que sucede en todos los países. En Chile, Salvador Allende también fue asesinado. Unos presos, unos asesinados y otros andan huyendo de algunos países, son perseguidos.
con muchas instituciones y delitos y cargos. Por ejemplo, está este otro señor académico, economista. Yo he escuchado las cátedras que él impartía cuando era presidente, y aún no siendo presidente tiene una muy buena filosofía y muy preparado él. Él dice: yo vengo de la academia. Este economista estudió acá en los Estados Unidos. Me refiero a Rafael Correa, que también está asilado. Y recientemente estábamos escuchando nosotros a nuestro expresidente Donald Trump. Tenía 34 cargos. Y es una persona que tiene dinero, tenía dinero antes de llegar al poder, antes de ser presidente. Y realmente así es el ser humano. Nadie quiere dejar el poder, todos quieren estar ahí. Una de todas las cosas que uno puede observar en el planeta, usted puede ver en YouTube, los he visto esos videos, cuando un presidente visita un país, caramba, qué honores, qué lealtad. Y eso realmente lo infla al ser humano. Cuando le dan esos recibimientos, avión privado, su gabinete, son cosas que se disfrutan. Y por eso viene la cizaña, vienen los problemas de que todos quieren estar en ese lugar, en esa silla, con ese cargo de presidente, porque muchos presidentes hacen mucho por los países y otros muy poco, pero se necesita preparación académica, se necesita tener una habilidad, y realmente gobernar una casa, gobernar un negocio no es tan fácil, y a gobernar una nación se necesita mucha preparación. En Estados Unidos dicen que lo que se necesita es dinero. Si es hijo de alguien o viene de una descendencia que tiene dinero, puede ser electo presidente, porque están los contactos, aunque no sea tan preparado académicamente, pero los contactos le ayudan a subir a ese puesto, o ser una persona muy preparada académicamente, que tenga un buen manejo del idioma y saber conducirse a las masas. Entonces esta persona también puede ser electo como presidente. Y en otros países, por ejemplo, estaba yo oyendo poco de geopolítica, que este presidente de Ucrania dice que era payaso, era un artista, y sin embargo llegó a la presidencia. También tenemos el expresidente de Guatemala, dice que también era payaso, y el presidente de Venezuela dice que trabajaba para el transporte. Son cositas que uno oye, y el tener un contacto, eso también no ayuda solo a las personas que llegan a la cúspide de los gobiernos, sino en cualquier lado. El tener buena relación con las personas nos ayuda en todo. Entonces es bueno mantener buenas relaciones sociales, y si es de este tipo, mucho mejor. Así que hay ciertas personas con ciertos talentos, ciertas capacidades, y eligen por agarrar la carrera diplomática y suben y crecen.
pero no es tan fácil. He visto en los parlamentos, he visto en los congresos la gran pelea que se arman cuando tienen reuniones en México, en Perú, aquí en Estados Unidos, cuando estuvieron llevando a Trump a corte. Realmente sorprendente, además de saberse la Constitución, saberse todos los incisos, todos los capítulos y todo lo que es ley. No es tan fácil, lleva tiempo de preparación y la gente que está ahí se dedica a eso, vive de eso, y quién sabe cuando nuestro presidente, ahora que tenemos Biden, salga y no sea reelecto. No sé si lo van a llevar a juicio, porque ahora la mayoría de presidentes van para la corte, van para juicio, van para la cárcel, y algunos son asesinados. Trump quizás porque los tentáculos que él tiene, el poder económico que tiene, le ha ayudado a permanecer, y posiblemente estas elecciones que vienen puede ser también que vuelve a reelegirse, porque el tener esa preparación ayuda, la preparación académica acerca de la carrera diplomática. Realmente me sorprende de ver esta gente, el tener el manejo y el control de un país no es tan fácil. Bukele también de El Salvador, hace poco lo estaban llevando lo querían aquí en Estados Unidos y cositas así. La política no es tan fácil. Es una carrera difícil, es una carrera donde se gozan privilegios. Ahora que China se está volviendo un país mediador, muchos países, muchos representantes de los países están yendo ya, muchos presidentes, a hablar con Xi Jinping, y veo ese acto de recibimiento cuando llegan. Digo yo, ¿quién no quiere estar ahí? Aunque sea de intérprete, aunque sea de seguridad, pero quiere estar en ese lugar. Así que les damos las dos caras de la moneda. Usted quiere ser académico, esfuércese, luche y haga las cosas bien y permanece. Porque hablaba con mi sobrina, ella es abogada, y me dice que allá en Guatemala también el académico puede perder su título si no hace las cosas acordes a la ley. Ella me decía, yo hago escrituras, y si no hago el reporte y no mando el reporte, también me pueden quitar el título. Entonces, además de ser académico, el tiempo, el dinero, el esfuerzo también puede ser arrebatado en algo que uno puede infringir la ley. Yo conocí un abogado acá en Massachusetts, me estaba ayudando con el proceso de migración. Era de origen cubano, estaba su oficina, quizás algunos fueron gente que vive aquí en el área. Él tenía su oficina allá en Roxbury, sí, creo que en Roxbury o Jamaica Plain, ya no me recuerdo, que hace tiempo eso. Y sucede también que la gente, por acaparar, hacerse millonario, rico, muchos casos, y total que él no metía los casos a tiempo, y no sé qué más surgió, que él también le quitaron la licencia. Hace como 3-4 años, cuando empecé a construir acá, necesitaba los servicios de un abogado, y me acordé de él y dije, voy a llamarle a ver si podemos trabajar. Y llamé, y decían, si usted, la máquina dice, si usted sabe que esta persona está ejerciendo la abogacía, denúncielo, porque él está inhabilitado para hacer estos casos, desempeñar su cargo como abogado. Sorprendido, quizás sucede en muchos casos que uno no se da cuenta, pero ese caso yo me di cuenta. Entonces aquí en Estados Unidos también a un académico le pueden quitar la licencia. Si usted tiene un abogado
que le roba, que le engaña, usted puede demandarlo también. Pero muchas veces uno por el miedo no tiene los papeles, no está todavía legalizado, entonces hay un miedo en uno y no va a denunciar. Pero estas personas en un momento también pueden dejar de ejercer su abogacía, su título, por infringir la ley, por engañar al ciudadano. Entonces el académico, por mucho esfuerzo, tanto dinero, también en un momento puede perder eso. Lo importante, como le decimos siempre, sea feliz. Se puede lograr el éxito, se puede triunfar, se puede. Así que esta vez les hemos hablado quizás la parte negativa, pero viene la parte positiva donde usted también puede esforzarse, donde puede alcanzar su éxito y ser feliz en lo que usted quiere. Quiere ser abogado, arquitecto, presidente, también se puede. Cuando uno es ciudadano, tiene muchos privilegios. El país le da muchos privilegios a uno. El haber nacido en ese país, no importa en qué país, usted tiene sus privilegios. Infórmese, asesórese, estudie, quiere agarrar estas carreras académicas, puede hacerlo. Haga todo debajo de la ley y la ley lo protege. Si usted hace cosas arriba de la ley, ahí tiene problemas. Siempre hay que tratar de hacer las cosas debajo de la ley y la ley le protege a uno. Pero cuando uno quiere subirse encima de la ley, ahí es el problema. Trabajo aquí para muchos militares, más que todo policías, y hay veces, no sé si usted ha escuchado a algún policía y dice, yo soy la ley. Y cuando uno ha estudiado un poco y ve la Constitución, un policía no es la ley. Un policía está para que se respete la ley, las leyes, porque hay ley de tránsito, hay muchas leyes. Entonces ellos están para hacer respetar la ley, pero ellos no son la ley. Ellos son ciudadanos como nosotros, con un cargo, con un trabajo. Ellos están para hacer respetar la ley, pero la ley es un libro donde están escritos los capítulos, los incisos, y ahí le explica toda la ley. Y la ley que nos rige a nosotros, casi en todos los países, son las constituciones. Y es bueno leerlo porque ahí uno ve sus derechos y ve sus obligaciones también. El ser humano, el ciudadano de todos los países, tiene derechos y tiene sus obligaciones. Por ejemplo, ayer 15, acá en Estados Unidos, llegó el fin para las personas que tenían que presentar sus taxes. Esa es una obligación acá en Estados Unidos, de presentar los impuestos a tiempo. Y el que no pudo, hace una extensión. Y él también, el sistema, el gobierno le da ese chance, le da una extensión para hacer su declaración después. Pero todo es informarse uno, todo es estudiar un poco las leyes, y les voy a decir cómo hacerse de un dinerito extra, no vendiendo cositas. Si usted es vendedor, mucho mejor. El buen vendedor hace plata. Pero en cualquier trabajo que usted haga puede ahorrar dinero, puede hacer plata. Y es nuestra motivación. Aunque usted no sea académico, no crea que usted no pueda tener un recurso económico. Si usted no ha ido a la universidad, no se preocupe. También en otros lados ahora uno puede informarse cómo crecer económicamente. Y como les decía, hay mucha gente platicando ahí, pero andan vendiendo libritos, andan vendiendo esto, y muchas veces no explican la situación paso a paso. Y nosotros que hemos vivido acá el sistema, hemos vivido el sistema americano, entramos como empleados acá, fuimos a trabajar como empleados, pero nuestra
meta, nuestra ilusión era tener un negocio. Lo logramos hace 28 años. Venimos con este negocio y hemos ido creciendo al paso de la tortuga, pero seguro. Ahí vamos. Y he aprendido muchas cosas, las cosas reales de la vida, cómo es, no que te cuenten, que te digan, que un libro, que un papel, no. Las cosas reales, muy poca gente lo explica. Y si lo explican salteado. Entonces, le vamos a explicar, si usted quiere tener un fondo económico para vivir mejor y disfrutar de los placeres de la vida, también se puede, aunque usted no sea académico, y algún día van a ver las entrevistas que he hecho con gente académica que ha dejado su profesión y se han hecho inversionistas. Es algo diferente ser inversionistas, tener un negocio, a tener una profesión y depender de un sueldo. Un maestro que conozco de allá era maestro de Lawrence y dejó su carrera y se ha dedicado a ser inversionista. Tiene unos dry cleaning. Entonces los cambios que la gente ve, y hay muchos académicos que tienen un título porque los padres les obligaron, le dijeron, no, tú tienes que hacer esto y esto, porque en nuestra sociedad eso es lo que se mueve. He oído a la gente de India, ellos son un poco presionados, que tienen que ser doctores, tienen que ser académicos, pero mucha gente enseña cómo ser exitoso económicamente y cómo ser feliz. Así, con lo que usted haga, con lo que usted está desempeñando en este momento, puede llegar a tener mucho dinero en lo que usted está, en lo que usted se desenvuelve a diario. Puede llegar a ser exitoso económicamente, pero se necesita información. No es que llega así por arte de magia, sino se necesita información, se necesita usar los códigos muchas veces de lo que el Estado ha preparado. Es una ventaja tener ese conocimiento. Así que por esta vez les hemos explicado parte negativa, pero también le hemos platicado un poco que lo puede lograr. Únicamente se necesita información, aunque usted no sea académico. No importa la profesión, el trabajo que usted hace, puede llegar a tener un éxito económico en donde quiera que esté, en donde quiera que usted vive. No solo acá en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo hay dinero. Y mucho. Así que les dejamos, porque no queremos alargar este video, hay que traducirlo. Estamos tratando de hacerlo mejor. Así que desde acá, un abrazo. Que pasen. Bueno, vamos a empezar una semana ya. Hoy es domingo. Estoy todavía acá en mis labores, pero motivado. Y les deseamos lo mejor. Cuídense.